生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el dios del trueno capítulo 271 al 275. En la línea temporal original, la Legión de Thanos había usado el enorme carro de engranajes para atraer a Wanda Maximoff, creando una oportunidad para que Corvus Glaive robara la visión. En esta realidad alterada, la tarea de infiltrarse y sabotear el santuario recayó en Proxima Midnight. Se movía con cautela, con pasos silenciosos, mientras se deslizaba por los pasillos del santuario. Los hechiceros de élite de Camartage estaban enfrascados en la batalla de Brooklyn, dejando atrás solo a un puñado de practicantes novatos que ni siquiera podían invocar un portal adecuado. Lidiar con ellos había sido muy sencillo. Aunque Proxima Midnight era leal a Thanos, no podía evitar sentir amargura por los sacrificios hechos por sus ambiciones. Aún así, comprendía su papel en este plan. No había margen para el fracaso. Su infiltración la condujo a un gran corredor. Al final se alzaba un enorme orbe grabado con intrincadas runas mágicas, que brillaba tenuemente con poder. El objeto irradiaba un aura de protección, el núcleo de la defensa del santuario. Destruirla rompería las barreras protectoras que rodeaban la Tierra, lo que permitiría a Dormammu descender. A cambio, Dormammu había prometido entregarle la gema del tiempo a Thanos, un paso vital para completar el guantelete del infinito e iniciar su chasquido que alteraría el universo. Próxima medianoche se acercó al orbe con cautela. Pero al acercarse, un escalofrío le recorrió la espalda. Algo andaba mal. Había sido demasiado fácil. Las defensas eran prácticamente inexistentes y no había señales de la intervención de Thor. Conociendo la gravedad de este lugar, era imposible creer que lo dejara vulnerable sin tomar precauciones. ¿Podría ser una trampa? Los pocos hechiceros novatos que quedaban podrían haber sido eliminados por cualquier equipo de ataque competente, y mucho menos por ella. Ella se quedó paralizada, sus instintos le gritaban que se detuviera. ¿Por qué detenerse? ¿Por qué no continuar? Destruye ese orbe mágico y el santuario se derrumbará, resonó una voz fría desde las sombras, gélida y amenazante, como si viniera de las profundidades del infierno. Próxima medianoche se giró, con el arma en alto y el cuerpo tenso como un animal asustado. ¿Quién anda ahí? Muéstrate. Exigió, con la voz temblorosa a pesar de su desafío. De la oscuridad emergió una figura. Una mujer alta y esbelta con un aura de muerte que parecía sofocar la habitación. Su cabello negro caía en cascada a su alrededor, moviéndose y retorciéndose como sombras vivientes. El poder que irradiaba era inconfundible. Proxima Midnight no necesitaba presentaciones para saber quién era. La diosa de la muerte. Princesa de Asgard. Ella. En el campo de batalla, afuera, Tony Stark, Pantera Negra y los demás quedaron atónitos ante la estruendosa risa de Thanos. Es demasiado tarde. Bramó Thanos con voz triunfal. Pronto conocerás el verdadero significado de la desesperación. Los asgardianos están demasiado preocupados para salvar este planeta. Thor, de pie frente a él, permaneció imperturbable. Su expresión era tranquila, casi indiferente. Entonces este es tu gran plan. ¿Alejarme del santuario para que tus lacayos puedan infiltrarse y causar estragos? Thanos frunció el ceño. La reacción de Thor fue desconcertantemente serena. Algo no andaba bien. De vuelta en el santuario, Hela se adentró de lleno en la penumbra. Su presencia la abrumaba. Próxima medianoche, aunque no conocía a Hela personalmente, sentía el peso de su reputación sobre ella. La diosa de la muerte rompió el silencio con una sola palabra. Arrodíllate. Próxima medianoche se burló, agarrando con fuerza su lanza. No me arrodillo ante nadie más que ante Lord Thanos. Él arqueó una ceja, con una leve sonrisa burlona en los labios. ¿Piensas resistirte? Preguntó con una voz burlona y divertida. Mientras hablaba, su cabello suelto se transformó en afiladas púas, como cuchillas, brillando con una intención letal.
La mente de Próxima Medianoche se aceleraba. No podía derrotar a Hela. Incluso el mismísimo Thanos tendría dificultades para enfrentarse a la diosa de la muerte en un duelo cuerpo a cuerpo. La desesperación la atenazaba, y recurrió a la manipulación. Fue Odín quien te encerró, comenzó Próxima Medianoche con tono calculador. Y ahora, su hijo te ha robado el trono. ¿De verdad quieres sacrificarte por él? ¿Por quienes te traicionaron? Observó atentamente una reacción y, como era de esperar, Hela se detuvo a medio paso. Percibiendo una oportunidad, Próxima siguió adelante. ¿Por qué no te unes a nosotras? Lord Thanos busca el equilibrio, no la conquista. Cuando complete su tarea, el trono de Asgard será tuyo. Los labios de Hela se curvaron en una sonrisa fría y burlona. ¿Es un acuerdo en el que todos ganan? Reflexionó. Próxima Medianoche asintió con entusiasmo. Sí, juntos, sus palabras se interrumpieron cuando un dolor agudo le atravesó el pecho. Bajó la mirada horrorizada y vio una daga negra que sobresalía de su cuerpo, con la hoja manchada de sangre. Luchando por levantar la vista, se encontró con la mirada gélida de Hela. ¿Quieres saber por qué? Susurró Hela, acercándose. Entonces piénsalo en tus últimos momentos. Los labios de Próxima Medianoche temblaron, pero no pudo articular palabra. Su visión se oscureció al desplomarse en el suelo, sin vida. Hela no volvió a mirar al guerrero caído. Giró sobre sus talones y se alejó, con su presencia tan imponente como siempre. La política de Asgard era demasiado intrincada para que la comprendieran los forasteros. Aunque Hela albergaba ambiciones propias, no tenía intención de aliarse con Thanos ni con sus fuerzas. Su oferta de perdonar la vida a la mitad de la población era irrisoria, insultantemente insulsa para sus estándares. Además, tenía sus propias razones para rechazar su supuesta alianza. Thanos y sus semejantes ya habían provocado el Ragnarok, y ella aún no había saldado cuentas. La conexión de Hela con Asgard era más profunda de lo que la mayoría creía. A pesar de todas sus ambiciones, su lealtad a su patria brillaba más que cualquiera de sus rencores. En ese sentido, su determinación rivalizaba con la de Thor, si no la superaba. Próxima Medianoche no había venido sola. Había traído un escuadrón de soldados comando de élite, pero su destino quedó sellado en el mismo instante en que cruzaron el umbral del santuario. Una lluvia de espadas voladoras encantadas diezmó a su equipo, dejando solo esqueletos como sombrío testimonio de su fracaso. Ahora, Próxima Medianoche colgaba clavada en la pared, con una daga negra clavada en el pecho. Su visión se nubló, la vida se le escapaba. Solo un pensamiento resonaba en su mente desvanecida. No viviré para ver la victoria de Thanos. Ella tenía razón. En realidad, Thanos tampoco lo haría. Sonido metálico. Un estruendo atronador resonó cuando Stormbreaker y la espada celestial del Señor Supremo chocaron de nuevo. La colisión provocó ondas de choque en el campo de batalla. Thanos contempló con incredulidad su arma, o lo que quedaba de ella. La espada celestial del Señor Supremo, una extensión de su poder y símbolo de su invencibilidad, yacía destrozada en sus manos, partida en dos por Stormbreaker. Esta arma había sido su fiel compañera, blandida en incontables batallas e inquebrantable ante cualquier enemigo. Sin embargo, hoy había encontrado la horma de su zapato. La comprensión lo golpeó con el peso de los años. Su era de dominio se desmoronaba. Mientras tanto, dentro del Sanctum Sanctorum, todo estaba en silencio. Thanos intentó contactar con Próxima Medianoche, pero no obtuvo respuesta. No necesitaba una respuesta para saber la verdad. Algo había salido terriblemente mal. En el cielo sobre el campo de batalla, la voz de Tony Stark resonó por el comunicador. Buenas noticias. Steve acaba de confirmar que Corvus Glaive ha sido neutralizado. Y Strange envió un mensaje. Ebony Maw también ha muerto. Los Vengadores estallaron en vítores, pero Thor mantuvo la concentración. Con el rabillo del ojo, vio a un esquelético soldado Chitauri salir a trompicones del santuario, empuñando un arma. Se acercó a Thor y le ofreció la lanza, el arma de Próxima Midnight, como si le entregara un trofeo de victoria. Thor lo aceptó, su mirada se cruzó con la de Thanos. La expresión del titán loco cambió, una mezcla de resignación e incredulidad.
Hace más de una década, cuando Thanos se encontró por primera vez con el joven y descarado príncipe de Asgard, lo descartó como poco más que un heredero arrogante sin valor. Un descendiente mimado de Odín. Pero ahora, ante él, blandiendo el arma que había destrozado la suya, se encontraba un guerrero que se había convertido en su mayor adversario. Thanos sonrió con amargura ante la ironía. ¿Cómo pudo llegar a esto?, murmuró. Thor no dijo nada. Entendía a Thanos demasiado bien. El titán no era de los que se rendía, y la palabra derrota no tenía ningún significado para él. Incluso ahora, maltrecho y destrozado, Thanos no estaba acabado. Efectivamente, el titán loco apretó los dientes, agarró la mitad de la espada celestial del Señor Supremo rota y cargó hacia adelante. Cada movimiento suyo irradiaba el aura de un hombre dispuesto a aceptar la muerte, pero decidido a llevarse a su enemigo consigo. Thor se preparó mientras la batalla se reanudaba. El choque fue feroz, reduciendo el terreno circundante a escombros. Los edificios se derrumbaron, el suelo se agrietó e incluso el aire pareció temblar bajo el peso de sus golpes. Finalmente la pelea llegó a su fin. Thanos se arrodilló en el suelo, empapado en sangre, temblando mientras tosía con violencia. El último golpe de Stormbreaker le había abierto un enorme corte en el pecho, dejando al descubierto un hueso grueso bajo la carne desgarrada. Era una visión espantosa, pero aún así, Thanos seguía con vida, testimonio de su indomable voluntad y resiliencia. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría perecido hace mucho tiempo. Pero Thanos sufrió no una, sino 3 heridas tan catastróficas, cada una suficiente para matar a un ser inferior. Mientras observaba a los Vengadores reunidos a su alrededor, con rostros llenos de determinación y agotamiento, Thanos dejó escapar un largo suspiro. Siempre había conocido los riesgos de su misión. Este camino nunca le había ofrecido la posibilidad de retirarse. Solo había 2 resultados: alcanzar su sueño o morir persiguiéndolo. He fracasado, admitió en silencio. Por un instante fugaz, imaginó un final alternativo. Uno donde triunfara, donde contemplara el amanecer sobre un universo equilibrado entre la gratitud y la desesperación. Pero ese sueño ya no estaba a su alcance. Con un fuerte ruido metálico, los restos de la espada celestial del Señor Supremo cayeron de su mano. Thanos alzó la mirada hacia los Vengadores, con voz serena y mesurada. Pido una muerte digna. El campo de batalla quedó en silencio mientras los héroes restantes de las zonas de conflicto se reunían para presenciar el fin de una leyenda. Entre la multitud se alzaba un hechicero encapuchado, cuya presencia se fundía a la perfección con las sombras. Pocos les prestaron atención. Los hechiceros de Camartaj eran enigmáticos por naturaleza. Thor suspiró profundamente, agarrando el rompetormentas mientras avanzaba. Gamora, que estaba cerca, giró la cabeza y cerró los ojos, incapaz de ver lo que estaba por venir. Thanos miró brevemente a Gamora, con expresión indescifrable, antes de cerrar los ojos. Esperó el golpe final, respirando con normalidad a pesar de sus heridas. El sonido de los pasos de Thor se hizo más fuerte, cada paso resonaba como una sentencia de muerte. Pero a medida que Thor se acercaba, algo dentro de Thanos se agitó. Una repentina chispa de desafío cobró vida, un solo pensamiento ardía en su mente. No. Aún no ha terminado. Los ojos de Thanos se abrieron de golpe. Con una oleada de adrenalina, levantó su mano derecha, el guantelete del infinito brillando con una energía feroz. Sin dudarlo, desató un rayo cegador dirigido directamente a Thor. Thanos, bastardo. Rugió Thor, sorprendido por el rayo que lo impactó con una fuerza tremenda. Levantó a Stormbreaker justo a tiempo, desviando el rayo. El impacto lo lanzó hacia atrás, derrapando por el campo de batalla decenas de metros. El rayo desviado atravesó el suelo, dejando profundas cicatrices y levantando nubes de humo y escombros. El campo de batalla quedó sumido en el caos. Al aquietarse el polvo, los Vengadores y sus aliados contemplaron la escena conmocionados. Sus miradas recorrieron el campo de batalla, buscando desesperadamente. Thanos se había ido. ¿De verdad fue Thanos?, preguntó Star-Lord, dándole un codazo a Gamora.
Debería serlo, ¿verdad? Respondió Gamora vacilante. Nunca había visto a Thanos retirarse. Thor la interrumpió con una sonrisa burlona. Eso es porque no me traicionó. Además, ya lo ahuyenté una vez en Vormir. El grupo se quedó en silencio, intercambiando miradas incrédulas. Tony Stark aterrizó con fuerza cerca, y el impacto formó un pequeño cráter. Su armadura nanotecnológica Mark 50 estaba destrozada, cubierta de cicatrices y abolladuras, y apenas funcionaba correctamente. Incluso su aterrizaje había sido brusco. Maldita sea, murmuró, inspeccionando los daños. Acabo de arreglar esto y está destrozado otra vez. Tras desahogarse un momento, se volvió hacia los demás. Entonces, ¿a dónde demonios se fue Thanos? Thor puso los ojos en blanco. ¿Cómo voy a saberlo? Se giró hacia Strange, que acababa de llegar al lugar. ¿Alguien le abrió un portal para que escapara? Strange asintió con gravedad. Fue uno de los seguidores de Mordo, alguien seducido por la promesa de poder. Lo ayudaron a escapar en el último momento. La expresión de Thor se agrió. Tu gente otra vez. No solo dejaron su desastre para que yo lo limpiara, sino que ahora han salvado al tipo al que estaba a punto de rematar. Strange señaló una mancha oscura cercana. No podrás interrogarlos. Dormammu consumió su vida como pago por acceder al poder de la dimensión oscura. Thor se quedó paralizado por un momento, frunciendo el ceño. Aunque molesto, aceptó el resultado. Bien, murmuró. Pero la verdadera pregunta es, ¿a dónde fue Thanos? Tony intervino con un tono cargado de frustración. ¿Me estás diciendo que lo dejamos escapar? ¿Y se supone que debemos creer que no va a volver? Imposible. Declaró Thor con firmeza. Su ejército ha sido aniquilado y ha sufrido múltiples heridas mortales. Las heridas del rompetormentas son profundas. Ni siquiera la gema del tiempo pudo curarlas por completo. Si está vivo, probablemente necesite una silla de ruedas. La confianza de Thor pareció aliviar la tensión en el grupo. Como el vengador más fuerte y quien había derrotado a Thanos en combate directo, su valoración tenía peso. Pero Tony frunció el ceño. Genial, pero aún tiene la gema del tiempo y la gema de la mente. Sin ellas, no hay forma de recuperar a Visión. Thor puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Tony. No te preocupes. Lo encontraremos. Las gemas del infinito no se pueden destruir, al menos no para siempre. Incluso si se reducen a átomos, siempre hay una manera de restaurarlas. Wanda, de pie cerca en silencio, captó su mirada. Como la única persona capaz de destruir las piedras, su presencia era un sutil recordatorio de su plan de contingencia. Tony suspiró. De acuerdo, seguiré reparando mi traje. Avísame si encuentras algo. Se dio la vuelta y se alejó, con su armadura maltratada brillando levemente. Thor lo vio irse antes de volverse hacia Gamora. Tengo algunas suposiciones sobre dónde podría estar Thanos. Gamora negó con la cabeza. Titán ha desaparecido. Ahora es solo un páramo yermo, completamente inhabitable. Thor pensó. Entonces es la granja. Pero el problema es que no sé dónde está. Se giró hacia Nebula. Mencionó Thanos donde planeaba retirarse después de completar su objetivo. Nebula lo miró, visiblemente confundida. ¿Qué? Llevo más de 10 años fuera del santuario segundo. ¿Cómo iba a saberlo? Thor arqueó una ceja, pero descartó la idea rápidamente. Era cierto. Nebula era demasiado joven para enterarse de esos planes cuando se separó de Thanos. Gamora, sin embargo, dio un paso al frente. Me hablaba a menudo de su visión, intentando convencerme de que abrazara sus ideales. Una vez le pregunté a dónde iría tras cumplir su misión. Su respuesta siempre era la misma. Thor entrecerró los ojos. ¿Dónde? Dijo. El jardín. Star-Lord silbó levemente, cruzándose de brazos. ¿En serio? Thanos, el titán loco, planeaba un retiro tranquilo en alguna granja. ¡Qué locura! A Thor no le hizo gracia. ¿Sabes dónde está ese jardín? Le preguntó a Gamora. Gamora dudó. Tengo una idea, pero no estoy segura de que esté ahí. Ha perdido tanto.
su ejército, la batalla y casi la vida. Puede que no se retire todavía. Quizás aún esté tramando algo. La expresión de Thor se endureció. Entonces iremos allí. Tengo el presentimiento de que volverá a ese lugar. Es su santuario. Star-Lord arqueó una ceja con escepticismo. ¿Estás seguro? Es el territorio de Thanos. Esto no es la Tierra. Y no olvidemos que aún tiene 2 gemas del infinito. Los recuperaremos, interrumpió una voz fría desde atrás. ¿Está resuelto? Preguntó Thor mientras el Capitán Marvel cruzaba la puerta. Resuelto. La inteligencia suprema es historia, respondió Carol, con un tono tan directo como su enfoque. La conversación fue breve, pero llena de implicaciones. Parecía que Carol había ido directo al corazón del Imperio Kree y había eliminado su poder gobernante. Aunque la inteligencia suprema era una construcción artificial en esencia, una versión avanzada de una IA como Ultron, era la máxima autoridad de los Kree. Con su destrucción, toda la infraestructura Kree colapsaría. Los miembros vivos de su liderazgo eran poco más que figuras decorativas, subordinados a la inteligencia suprema. En cierto sentido, la inteligencia suprema era un dios para los Kree. Su caída significó que el poder militar de los Kree disminuiría significativamente. Durante años, su capacidad para operar en el universo se vería gravemente afectada. Thor asintió sutilmente. Parece que los Kree y los Skrulls han vuelto a estar en igualdad de condiciones. Mientras tanto, llegaban informes poco a poco de los devastadores enviados al planeta agrícola sin nombre. No habían encontrado rastro de Thanos. Al parecer, aún no había regresado. Thor no se sorprendió. Este no era el Thanos de la línea temporal original, que abandonó el campo de batalla como vencedor. Este era un Thanos derrotado, herido y humillado. Probablemente planeaba su siguiente movimiento en otro lugar. Pero esta vez, las opciones de Thanos eran limitadas. Los Vengadores estaban unidos, ya no estaban divididos ni libraban sus batallas solos. La Capitana Marvel había regresado a la Tierra antes de lo previsto, y Hela, antaño una temible villana, ahora se presentaba como una aliada reticente. Aunque Hela no siguiera las órdenes de Thor en todo, su odio por Thanos le aseguró su cooperación a la hora de enfrentarse a él. Con una coalición tan poderosa, incluso un Thanos de 6 piedras y totalmente equipado tendría dificultades para representar una amenaza significativa. Thor ordenó a los devastadores que vigilaran el planeta agrícola. También convocó a sus contactos en todo el universo para buscar cualquier rastro de Thanos. Lugares con un alto flujo de información, como la arena Sakaar, eran excelentes focos de chismes y pistas. El Gran Maestro, con su vasta red de informantes, sin duda oiría rumores sobre los movimientos del Titán Loco. Unos días después, Thor llegó a Camartaj y le preguntó directamente a Strange. ¿Dónde está Mordo? Strange negó con la cabeza. No hay rastro de él. Ha aceptado el poder de Dormammu, y ahora su fuerza rivaliza con la mía. Thor gimió, levantando el dedo medio con frustración. ¿No viste el futuro? Debiste saber que esto pasaría. Incluso entregaste el ojo de Agamotto. Si viste el futuro, ¿cómo es que no sabes a dónde fue Mordo? Strange dudó, con una expresión extraña en el rostro. He visto 14 millones de futuros posibles, sí. Pero solo en uno de ellos tenemos éxito. ¿Y? Preguntó Thor con impaciencia. ¿Por qué asumirías que las acciones de Mordo están alineadas con la línea temporal perfecta? Replicó Strange. Thor se quedó paralizado, empezando a comprender. Strange continuó. Incluso ahora, existen infinitas posibilidades para las acciones de Mordo. Mi capacidad para ver el futuro no lo abarca todo. Usando el ojo de Agamotto, observé 14 millones de resultados. Eso está lejos del total de futuros posibles. Thor suspiró, frotándose las sienes. Así que, al final, no viste todos los futuros. Solo viste 14 millones, y resultó que uno funcionó. Strange sonrió levemente. Precisamente. Thor murmuró algo, pero antes de que pudiera continuar con sus quejas, Strange lo interrumpió. Hay otro asunto. Se trata de Jean Grey.
Thor se giró, y su irritación dio paso a la curiosidad. ¿Qué pasa con ella? Strange eligió sus palabras con cuidado. El artefacto que lleva alrededor del cuello no es lo suficientemente potente como para suprimir por completo la fuerza Fénix. En condiciones normales, funciona. Pero si su poder aumenta, el control del círculo fallará al instante. Thor frunció el ceño. El círculo, aunque invisible para la mayoría, era obvio para hechiceros poderosos como Strange o Wanda. Unos días antes, Wanda había hecho un comentario casual. ¿Por qué tu hermosa amiga lleva un collar? Ese comentario le había valido 3 días de persecución incesante por parte de Jin. Thor asintió lentamente. Pensé lo mismo. El círculo es una solución temporal, nada más. Suprimir la fuerza Fénix fue un desafío enorme. El círculo era una medida provisional, no una solución. Pero el poder de Thor crecía rápidamente. Algún día, creía que sería lo suficientemente fuerte como para ayudar a Jin a dominar la fuerza Fénix y eliminar la necesidad de cualquier supresión externa. Antes de que la conversación pudiera continuar, la voz de Natasha se escuchó por el comunicador. Thor, tenemos un problema. Thor se enderezó de inmediato. ¿Qué pasa? La respuesta de Natasha fue breve pero urgente. Los devastadores enviaron un informe. Encontraron algo. En la vasta extensión del espacio, una enorme nave espacial navegaba con paso firme por el vacío. Estaba repleta de vengadores, todos reunidos para una última misión. El halcón milenario de Thor era lo suficientemente grande como para albergar al equipo, pero apenas. El ambiente en el interior era tenso, y cada héroe se preparaba en silencio para lo que les esperaba. Tras atravesar una serie de agujeros de gusano, la nave finalmente se detuvo en órbita alrededor de un planeta sereno y hermoso. Su superficie era un tapiz de exuberante vegetación, flores vibrantes y aguas cristalinas, un marcado contraste con el sombrío propósito de su visita. Una nave espacial más pequeña se acercaba a lo lejos. A bordo se encontraba un viejo aliado. Yondu. Yondu abrió un canal de comunicación. ¿Están todos aquí? Thanos llegó hace unas 12 horas en una de esas naves Donut. No nos hemos acercado demasiado. No queríamos arriesgarnos. Carol Danvers, ya vestida, dio un paso al frente. Investigaré, ofreció con la voz llena de determinación. Sin esperar respuesta, salió volando de la nave, atravesando la atmósfera del planeta como un cometa. Habiéndose perdido gran parte de la Guerra del Infinito, sintió la necesidad de demostrar su valía y dejar clara su dedicación. Momentos después, regresó. Sin satélites, sin naves espaciales, sin ejércitos. Sin defensas de ningún tipo. Solo está él. Thor asintió solemnemente. Ya basta. El planeta abajo era idílico, un mundo aparentemente libre de conflictos. Los pájaros cantaban a lo lejos y el aire se impregnaba de la fragancia de las flores. Pero en medio de este paraíso, Thanos se alzaba como un hombre destrozado. Su cuerpo llevaba las marcas de su fracaso. Cicatrices le cruzaban la piel, y cada paso que daba iba acompañado de una respiración entrecortada. Su armadura, antaño símbolo de su dominio, ahora colgaba como un monumento silencioso frente a su humilde morada. Dentro, se movía lentamente, hirviendo una olla de sopa y añadiendo un puñado de condimentos. Justo cuando se llevaba el tazón a los labios, se quedó paralizado. Sus sentidos, embotados por su estado de debilidad, aún lograban detectar la inconfundible presencia del peligro. La puerta explotó hacia adentro cuando la Capitana Marvel irrumpió, su cuerpo brillando con energía radiante. Derribó a Thanos al suelo con una fuerza que hizo volar la mesa y su contenido. Sus manos lo agarraron por el cuello, apretándolo con fuerza. Uf. Gimió Thanos, respirando con dificultad. A pesar de su fragilidad, la empujó con una fuerza sorprendente, obligándola a soltarse. Auge. Tony Stark y Bruce Banner irrumpieron por la ventana simultáneamente. Cada uno agarró un brazo de Thanos, sujetándolo con todas sus fuerzas. La sala se llenó de tensión cuando Thor entró, con el rompetormentas brillando en su mano. Thor observó al titán sometido, su mirada fija en las cicatrices y la expresión vacía que reemplazaron al otrora poderoso gobernante.
Por un instante, se vio transportado a una escena similar, una con consecuencias y resultados muy diferentes. Sacudiéndose el recuerdo, Thor se acercó a Thanos y le preguntó en voz baja y autoritaria: ¿Dónde están las piedras? Carol apretó ligeramente el cuello de Thanos. Respóndele, exigió. Thanos jadeó, con la voz ronca. No lo sé. ¡Bum! Tony lo empujó al suelo. ¿En serio?, ladró, desbordándose de su frustración. Vinimos hasta aquí por las piedras, para arreglar lo que rompiste. Thanos gimió, el dolor en su cuerpo era evidente. No miento. De verdad que no lo sé. Thor entrecerró los ojos. Sin las 6 piedras, no tienes el poder de destruirlas. Entonces, ¿dónde están? Thanos negó con la cabeza débilmente. No sé si aún existen, pero ya no están conmigo. Ni siquiera recuerdo dónde los dejé. Tony estaba frenético, dando vueltas por la habitación. Registren. Está mintiendo. Tiene que estarlo. Gamora dio un paso al frente, con voz tranquila pero firme. No miente. Mi padre ya es capaz de muchas cosas, pero el engaño no es una de ellas. Thanos la miró y su expresión se suavizó. Gracias, hija, dijo en voz baja. Quizás fui demasiado duro contigo, en el pasado. Thor miró a Jean Grey, quien asintió levemente. Su escaneo telepático confirmó las palabras de Thanos. No había ocultado sus pensamientos y no había evidencia de engaño. Parecía que las piedras estaban realmente perdidas. Thor exhaló profundamente y retrocedió un paso. Encontraremos las piedras. No estamos aquí para eso. Miró a Thanos con firmeza. Has cometido crímenes atroces contra el universo. Casi has destruido incontables vidas. ¿Tienes alguna objeción a tu castigo? Thanos rió débilmente, sus labios se curvaron en una tenue y fea sonrisa. Admito todo lo que he hecho, pero no lo considero un crimen. El universo necesitaba equilibrio, y yo solo era su instrumento. Era mi destino, aunque, al final, fracasé. Thor frunció el ceño, reacio a debatir la retorcida filosofía de Thanos. Fracasaste, repitió con frialdad, y ahora debes aceptar las consecuencias. Thanos no dijo nada, su expresión era ilegible. Lo haré, dijo Gamora en voz baja, dando un paso al frente. Su voz era firme, pero había un trasfondo de emoción. Miró al hombre destrozado que una vez fue su padre, con una mezcla de compasión y determinación en sus ojos. Thor dudó antes de negar con la cabeza. No. Matar a alguien que no puede defenderse es insatisfactorio. No es justicia. Se giró y se dirigió a la puerta. Vamos. Uno a uno, los demás los siguieron, con pasos pesados por la intensidad del momento. Solo Gamora y Star-Lord se quedaron atrás. Kill miró a Gamora con preocupación. ¿Estás segura de esto? Incluso ahora, Thanos es peligroso. Si pierde los estribos, estaré bien, interrumpió Gamora. Su voz era tranquila pero firme. Vete. Necesito un momento a solas. Kill dudó, pero finalmente asintió y salió. Gamora se volvió hacia Thanos, quien la miró con ojos cansados y hundidos. Final del capítulo.